Buenos días, estimado docente. A continuación le voy a presentar mi postura sobre lo que fue la reforma agraria en un contexto económico político. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con mi presentación. Bueno, primeramente, imaginemos por un momento el Perú rural antes de 1969, en donde millones de campesinos trabajando en haciendas enormes, con muy poca tierra, poca voz y casi ningún poder para decidir sobre su propio destino. Este fue el contexto que venía arrastrándose desde hace décadas anteriores, especialmente en 1930, 1990, un periodo de profundas tensiones sociales, crisis de modelo, oligárquico y búsqueda de cambios estructurales en el país. En este escenario aparece la reforma agraria, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado y formalizada con la ley 17716, una de las decisiones más radicales del siglo XX peruano. Mi postura es que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa, pero con graves consecuencias negativas a largo plazo. Y esto significa que tuvo avances importantes en lo político y en lo social, pero también tuvo limitaciones económicas que afectaron el resultado final. Y a continuación voy a explicar su impacto en el plano político, económico y social. En lo que respecta al aspecto político, desde el punto de vista político, la reforma agraria significó una ruptura histórica con el viejo orden terrateniente. Antes de 1969, el poder en el campo estaba concentrado en manos de los hacendados, que no solo controlaban la tierra, sino también la vida de miles de campesinos. Con la reforma, el Estado expropió grandes propiedades y desmanteló el sistema latifundio, debilitando así a una élite que estaba en ese momento dominando el Perú rural durante décadas. Y en ese sentido, la medida tuvo un claro contenido de justicia histórica y de redistribución de poder. Sin embargo, esta transformación no consolidó una institucionalidad democrática sólida en el campo, pues muchas comunidades y cooperativas quedaron sujetas a un modelo estatal, centralizado, más dirigido desde arriba, que construido con participación real de los campesinos. Además, la reforma se aplicó en el contexto de un gobierno militar, lo que muestra que el cambio político no nace de una aplicación democrática, sino de una decisión autoritaria con fines reformistas. A lo largo del plazo, esto dejó una herencia ambivalente. Por un lado, rompió la oligarquía rural. Por otro, no logró construir plenamente una ciudadanía rural organizada y estable. Esta tensión ayuda a entender por qué el Perú actual sigue teniendo conflictos entre Estado, propiedad, territorio y representación política. Muy bien, en lo que vendría a ser el plano o aspecto económico, la reforma agraria buscó corregir una estructura profundamente desigual. ¿Con qué? Con la ley 17716, donde se redistribuyeron las tierras y se intentó reemplazar el latifundio por formas asociativas de producción, como las cooperativas agrarias. Y bueno, la idea era modernizar el campo, aumentar la productividad y hacer que la tierra dejara de ser un privilegio improductivo. En teoría era una apuesta ambiciosa, pero no obstante, en la práctica el resultado económico fue muy desigual. Muchas unidades productivas no contaron con suficiente capital, asistencia técnica ni experiencia de gestión. En varios casos, las cooperativas se fragmentaron con el tiempo y la producción agrícola no creció como se esperaba. Esto genera una caída de eficiencia en algunas zonas. ¿Afectando a quién? La inversión y debilitando la competitividad del agro peruano. Durante años, la permanencia más visible fue la fragmentación posterior de la propiedad y la dificultad para construir un sector agrario moderno con apoyo estatal sostenido. Así, la reforma resolvió una injusticia histórica, pero no logró consolidar un modelo económico eficiente y duradero. Esta es una de las razones por las que hasta hoy el campo peruano todavía enfrenta desigualdades estructurales, baja productividad en muchas regiones y una fuerte brecha entre grandes empresas agroexportadoras y pequeños productores. Vámonos en el aspecto social. Esta reforma agraria sí produjo un cambio, y muy significativo, valga decir.
Durante décadas, el campesino peruano había sido tratado como mano de obra subordinada, muchas veces sometida a abuso, servidumbre y exclusión. La reforma terminó con varias formas de dependencia personal y simbólica y envía un mensaje poderoso. El campesino ya no era invisible, sino sujeto de derechos. Este cambio fue fundamental para la conformación del Perú contemporáneo. Además, la reforma contribuyó a modificar la relación entre el Estado y las poblaciones rurales e indígenas. Aunque no resolvió todos los problemas, abre paso a una mayor conciencia sobre la dignidad del mundo campesino y sobre la necesidad de reconocer su papel en la nación. También impulsa migraciones más intensas hacia las ciudades, lo cual transformó la composición social del país y aceleró la urbanización. Como consecuencia, el Perú actual es en gran medida un país mercado. Por eso la reconfiguración, una sociedad más urbana, más diversa y también más desigual. En ese sentido, la reforma agraria no solo cambió la tierra, cambió la forma en que los peruanos se pensaban a sí mismos. En conclusión, yo considero personalmente que la reforma agraria fue una medida parcialmente beneficiosa porque ataca una estructura injusta y transforma de manera irreversible la política y la sociedad rural del Perú. Sin embargo, sus fallas económicas y su implementación centralizada impiden que sus resultados fueran plenamente exitosos. Su legado sigue vivo, porque abrió puertas a la justicia social, pero también dejó lecciones sobre los límites de una reforma sin suficiente planificación productiva. Hoy, entender la reforma agraria es entender una parte esencial del Perú contemporáneo, un país que todavía busca equilibrio, busca justicia, desarrollo y busca democracia. En otras palabras, la reforma agraria no es solo una medida del pasado, es un giro histórico que todavía explica muchos de los desafíos del Perú de hoy. Estimado docente, muchas gracias por prestar atención. Me despido, soy Nilson Calle.